Buenos días. Continuando con el desarrollo del contenido del curso Servicios complementarios en el contexto de la transición energética, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha cobrado bastante importancia a nivel internacional y que es muy importante también a nivel nacional, que es la electrificación de zonas aisladas, aunque nosotros vamos a tratar específicamente la prestación de servicios de soporte técnico o servicios complementarios en estas zonas aisladas. Este tema es de tal importancia que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU el séptimo objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante de toda la población a nivel mundial. Entonces, en Colombia, para prestar ese servicio de electricidad a las zonas más vulnerables, a las zonas rurales más alejadas, tenemos que hablar de electrificación por medio de redes aisladas, redes que no es posible interconectar con el sistema interconectado nacional y que por tanto el suministro debe realizarse, el suministro de electricidad, lo que es la generación, la distribución de energía, todo el proceso debe realizarse de forma local. Entonces, dando inicio a la clase, vamos a hablar de la provisión de servicios complementarios en las redes de electrificación aislada. Para iniciar, vamos a hablar un poco de cómo se dividen los sistemas de suministro de electricidad en el país. ¿Por qué es importante hablar de la electrificación de las redes aisladas? ¿Qué tanto porcentaje de la demanda representa? ¿Qué tanto porcentaje del territorio nacional representa? Entonces empecemos a hablar en cómo se dividen los sistemas de suministro de electricidad en Colombia. Se dice que los sistemas eléctricos de potencia en Colombia se dividen en dos grandes categorías, el sistema interconectado nacional y las zonas no interconectadas. El sistema interconectado nacional, que abastece el 80% de la demanda nacional, es un sistema interconectado que cuenta con un mercado liberalizado desde 1995, en el cual las actividades de generación, transmisión, distribución son realizadas por distintos agentes. Este sistema interconectado nacional cubre el 49% del territorio nacional, que no cubre la mayor parte del territorio nacional. Aunque cubre la mayor parte de la demanda nacional, no cubre la mayor parte del territorio. Es decir, abastece o suministra electricidad a los mayores centros poblados del país. Y es un sistema en el cual el mercado está establecido de una forma tan clara que ya se regula la prestación de servicios complementarios dentro de este sistema interconectado nacional. Entonces, esa es la principal categoría de los sistemas de suministro de electricidad en Colombia, pero no es la única. Miren que tenemos un 51% de territorio nacional restante. Ese 51% del territorio nacional restante lo abastece el suministro se realiza por medio de lo que se denominan zonas no interconectadas, suministro a zonas no interconectadas. Las zonas no interconectadas es esa agrupación de comunidades que se encuentran con suministro de electricidad, pero que ese suministro se realiza de forma local y no interconectado con otras poblaciones. Estas zonas no interconectadas abastecen aproximadamente el 20% de la demanda eléctrica nacional y cubren el 51% del territorio. Estas zonas no interconectadas en este momento consisten de 1.448 localidades ubicadas en ese 51% del territorio nacional. Esas 1.448 localidades se caracterizan en su mayoría por tener un difícil acceso por carretera desde el centro del país. Es difícil llegar a estas zonas por medios terrestres y muchas veces también es difícil llegar por medios fluviales debido a los rápidos que se presentan en algunos ríos, debido a la poca navegabilidad de algunas fuentes hídricas del país y por tanto la mayor parte del acceso a estas zonas muchas veces es de forma aérea. También estas zonas se caracterizan por ubicarse predominantemente en zonas protegidas medioambientalmente. Esto significa que la mayor parte de esas 1.448 localidades se ubican en bosques tropicales, sierras nevadas, desiertos, manglares y demás zonas protegidas medioambientalmente, parques nacionales naturales, que hace que cualquier explotación de recursos naturales en
dichas regiones o en dichas localidades sea mucho más notorio que lo que se daría en la mayor parte del centro del país. Además, estas zonas no interconectadas son comunidades que también se consideran vulnerables debido a que se caracterizan por tener un índice de necesidades básicas insatisfechas mayor al 70%. Este índice de necesidades básicas insatisfechas mide cómo está la conexión de energía, es decir, cómo está el suministro de energía de estas zonas, acueducto, alcantarillado. Y cuando se habla de necesidades básicas insatisfechas mayor al 70%, se habla que son comunidades que tienen bajo nivel de pago, bajo nivel de recaudo y a las cuales estos servicios básicos no se prestan de forma continua, sino que se ven interrumpidos y solo se prestan en algunas horas al día. Esas zonas no interconectadas, como les digo, cubren el 51% del territorio nacional, que es toda esa zona que veríamos acá en amarillo. Toda esa zona que veríamos acá en amarillo y algunos lugares muy localizados, muy marcados como estas pequeñas estrellas que se encuentran dentro del sistema interconectado nacional, pero son algunas localidades que no alcanzan a ser suministradas por ese sistema interconectado nacional y también son suministradas por sistemas locales y por tanto también hacen parte esas localidades de las zonas no interconectadas. Pero territorialmente sería toda esa zona que tenemos en amarillo, que es aproximadamente más o menos el 51% del territorio nacional. El suministro de ese 51% del territorio, el suministro de esas zonas no interconectadas se realiza en su mayoría dependiendo de la producción por unidades de generación diésel, el cual es un aportante mayoritario a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces recuerden que hablábamos de que estas zonas se ubican predominantemente en zonas protegidas como lo es la Amazonía, las reservas como por ejemplo acá la reserva del Manquianga, tenemos el archipiélago de San Andrés y Providencia, tenemos todos los que son los llanos, son zonas protegidas medioambientalmente. En La Guajira tenemos desiertos y estamos diciendo que en esas zonas protegidas medioambientalmente, en esos parques nacionales, en esas sierras nevadas, estamos teniendo una explotación de recurso diésel, o más bien una quema de ese recurso diésel, de ese combustible diésel para la generación de electricidad a estas zonas. Eso entonces nos pone la pregunta, bueno, ¿por qué no buscar unas fuentes de energía que sean no tan contaminantes, que su índice o su huella de carbono sea reducida, de manera que podamos aprovechar los potenciales energéticos de esta zona? Nosotros veíamos en el módulo 1 de esta asignatura que todo lo que es la costa norte del país, que incluiría el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, lo que incluiría toda la costa que se incluye la Guajira, gran parte de Chocó, cuentan con potenciales solares aprovechables, lo mismo que acá en la parte de Nariño y en la parte de los llanos, cuenta con potenciales solares aprovechables que podríamos utilizar para suplir la demanda de electricidad de estas zonas. No obstante, el aprovechamiento de estos recursos representa retos y en este momento la solución que se lleva implementando hace varias décadas es el suministro de electricidad por medio de las fuentes de electrificación diésel. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo aprovechar esos recursos energéticos presentes en la zona para que se realice para garantizar un acceso a la energía asequible, segura, sostenible y no contaminante? Tenemos que en estas zonas no interconectadas hay 10 iniciativas o 10 proyectos piloto que incluyen la implementación de sistemas de suministro por parte de recursos energéticos renovables, que son esas estrellas que tenemos marcadas ahí. Las moradas corresponden a sistemas que suministran electricidad a las comunidades únicamente por medio de pequeñas centrales hidroeléctricas, las azules por medio de híbridos diésel y PCHs y las verdes diésel solar y las rojas diésel, solar y eólico, que de hecho solo tenemos uno en el país que se encuentra acá en la Alta Guajira, que es el proyecto Nazaret, que tiene en este momento la componente eólica fuera de servicio debido a fallas en la instalación de estas unidades de generación eólica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunas iniciativas de generación renovable
dentro de esas zonas no interconectadas, pero la pregunta es cómo masificar esas iniciativas, cómo hacer que gran parte de esas zonas no interconectadas del país empiecen a incluir el aprovechamiento de potenciales energéticos locales que permitan reducir la huella de carbono, que es nuestro mayor objetivo cuando hablamos de transición energética, pero además que haga que el suministro de electricidad a esta zona sea económicamente viable, debido a que al tener la gran parte o la mayor parte, predominantemente casi la única fuente de electricidad en esta zona siendo el combustible diésel, tenemos que hacer el transporte de ese combustible hasta esas zonas. Y como les digo, ese acceso a esas zonas es de difícil acceso por carretera, muchas veces también es de difícil acceso fluvial y solo entonces tendríamos el acceso aéreo para llevar ese combustible, lo que eleva bastante los costos de prestación del suministro de electricidad a estas zonas aisladas. Entonces, la electrificación de estas zonas nos representa unos retos o más bien unas diferencias respecto al sistema interconectado nacional, porque como a la par hablamos de sistemas de suministro local, pequeñas redes de distribución que tienen que contar con generación y distribución hasta los hogares, miren que no tenemos esa gran cadena de suministro de electricidad, ese gran mercado que tenemos bien establecido en el sistema interconectado, en el cual en el sistema interconectado sabemos que tenemos unidades de generación, o más bien empresas que generan electricidad, tenemos el servicio de transmisión, la operación del sistema de transmisión regulado por otra entidad, los operadores de red son entidades diferentes y tenemos también la comercialización de energía, es decir, tenemos una cadena de agentes diversos inmersos en esa cadena de suministro de electricidad cuando hablamos del sistema interconectado nacional. Pero cuando hablamos ya a nivel de las zonas no interconectadas, tenemos pequeños sistemas en el cual el suministro de electricidad no tiene una diversificación de agentes, debido a que las reglas de operación son exclusivas para los sistemas de distribución de esta zona, lo que implica que los que proveen el servicio de electricidad en estas zonas no interconectadas pueden ser a su vez generadores, distribuidores y comercializadores. No obstante, económicamente no es atractivo para los operadores de red del país hacer la administración de estas zonas no interconectadas, lo que hace que no se innove en la prestación de este servicio, debido a que si no hay un atractivo para la inversión en estas zonas no interconectadas, pues no se va a ver una modernización de estas redes de suministro de electricidad. Cuando miramos cuáles son las diferencias en la operación de las zonas no interconectadas respecto al sistema interconectado nacional, vemos que al menos en la integración de recursos energéticos distribuidos presentes en el sistema hay una gran diferencia. En el sistema interconectado nacional, el porcentaje de generación que es provisto por medio de unidades menores, plantas menores a 20 megavatios, las compone el 59.4% pequeñas centrales hidroeléctricas, el 19.8% cogeneración proveniente predominantemente de sistemas de biomasa y el 18.1% proveniente de pequeñas centrales hidroeléctricas y 2.6% proveniente de generación eólica. Y actualmente se están integrando muchos más sistemas solares que van a cambiar un poco esta matriz. El punto es que en términos de recursos energéticos distribuidos presentes en el sistema interconectado vamos por muy buen camino. En la subasta de obligaciones de energía en firme que se realizó el año pasado, en el 2019, de las 23 nuevas plantas a las que les fueron asignadas obligaciones para el horizonte 2022-2023, de esas 23, 8 fueron solares o eólicas, lo que indica que estamos yendo en el camino de empezar a integrar estos recursos energéticos distribuidos provenientes de fuentes de generación renovable no convencional. Esto en el sistema interconectado nacional, pero en las zonas no interconectadas vemos que el 96.3% de la capacidad total de generación en todas esas zonas no interconectadas es proveniente de generación diésel. Entonces tenemos una fuente predominante, contaminante de energía que no es económicamente viable, técnicamente muchas veces no es viable en estas zonas y medioambientalmente está causando una huella irreparable en estos ecosistemas. Entonces tenemos que hablar de
diversificar esa matriz energética en esas zonas no interconectadas. Además, hay otras diferencias marcadas entre la operación de las zonas no interconectadas y el sistema interconectado nacional. Una de esas diferencias marcadas es la clasificación de la demanda. En el sistema interconectado nacional tenemos que el 60% de la demanda nacional es residencial. El 60% de la demanda de ese sistema interconectado es residencial, el 34% industrial y el 30% industrial. Entonces tenemos una diversificación de demanda que en el momento que deseemos implementar sistemas de gestión de la demanda, sistemas de respuesta de la demanda, vamos a tener una diversificación de agentes industriales, comerciales y residenciales que nos van a permitir, por medio de diferentes programas, ampliar la flexibilidad de nuestro sistema interconectado nacional. En las zonas no interconectadas vemos que se caracterizan principalmente por tener una participación de la demanda industrial muy reducida y tenemos que se clasifica como demanda solamente el 80% de la demanda residencial y el 20% comercial. Entonces tenemos una menor diversificación no solo en la matriz energética sino en la clasificación de la demanda de electricidad. Cuando hablamos de horas de servicio diarios, cuando hablamos del sistema interconectado nacional, es indudable para nosotros que tenemos las 24 horas de energía al día si hacemos parte de ese sistema interconectado nacional. Y fallas o interrupciones que se presenten en el suministro de electricidad son más bien esporádicas, son más bien pocas. Mientras que en las zonas no interconectadas tenemos que el 29% de las localidades solo tiene de 0 a 10 horas de energía diaria, el 23% de 10 a 20 horas y el 48% de las localidades tiene 24 horas de suministro de electricidad. Estos sistemas o estas localidades que cuentan con 24 horas son principalmente cabeceras municipales y esas 24 horas de suministro de electricidad son suplidas normalmente por unidades de generación diésel, que si no se cuenta con el recurso, es decir, con el combustible para alimentar esas zonas, estas horas de prestación del servicio de la electricidad reducen para estas localidades. Además, en cuanto a sistemas de medición, tenemos que en el sistema interconectado nacional, toda la demanda nacional está teniendo una lectura de medición automática AMR. Bueno, gran parte de la demanda de electricidad en el sistema interconectado nacional tiene una lectura de medición automática AMR y empezamos a ver la integración de unidades AMI, medición inteligente, en diferentes sectores del sistema interconectado nacional. Mientras que tenemos que en las zonas no interconectadas solamente tenemos medición AMR, que es lectura de medición automática, en algunas plantas de generación y algunos grandes centros de consumo, pero la mayor parte de localidades que hacen parte de las zonas no interconectadas no cuentan con medición. Son sistemas de suministro en los cuales a todos los usuarios se les cobra una tarifa fija, es decir, por ejemplo, en MeToo se les cobra 5.000 pesos o hasta el año pasado se les cobraba 5.000 pesos a todos los usuarios independientemente de lo que utilizaran, lo que conlleva a que muchas veces los usuarios usen de manera excesiva la electricidad sin fijarse en tener un uso racional y eficiente de la energía. Entonces, en estas zonas no interconectadas también se caracteriza por tener una medición, una infraestructura de medición reducida. En general, entonces, cuando hablamos del sistema nacional, de la zona no interconectada nacional, vemos una serie de retos que parece ser un problema con muchísimas aristas, que parece imposible de resolver, que no es imposible de resolver, se pueden implementar soluciones que se adapten a estos contextos, pero vemos que esas problemáticas que se nos presentan a nivel nacional no son exclusivas del sistema colombiano, no son exclusivos de las zonas no interconectadas colombianas, sino que vemos que a nivel internacional la electrificación rural o la electrificación aislada cuenta con una serie de desafíos como lo son la cobertura del acceso al suministro. Normalmente la electrificación de las zonas rurales cuenta con una cobertura disminuida o reducida frente a los grandes centros poblados. Es una electrificación que requiere para su correcta operación de la participación de las comunidades. Esto es una gran diferencia respecto a lo que tenemos en los sistemas interconectados grandes o en los sistemas eléctricos de potencia. Normalmente en el sistema interconectado nacional pues no se depende de la acción de los usuarios o de cómo actúen los usuarios para mantener el suministro de electricidad continuo a toda la población, sino que las fuentes de generación, el sistema se adapta a lo que desean los usuarios. Cuando hablamos de electrificación rural, ya los usuarios deben
participar de una forma activa en esos sistemas de electrificación para que sean sistemas o para que tengamos una cobertura sostenible en la zona que también sea perdurable en el tiempo y que no dure solo por un par de días o meses. Y también cuando hablamos de electrificación rural uno de los grandes desafíos es el aprovechamiento de los recursos propios de la ubicación de esa localidad, en el sentido que si estamos hablando, por ejemplo, de una localidad ubicada en La Guajira, dependemos del recurso diésel, pero la idea es que el reto es poder aprovechar el recurso propio que tengo ahí en La Guajira, por ejemplo, que sería ese gran recurso eólico o solar con el que cuento, ese gran potencial eólico o solar con el que cuento. Es de ese aprovechamiento de los recursos, es decir, de los recursos que me generen la electricidad para estas zonas, depende en gran medida la productividad de la comunidad y la sostenibilidad técnica de la solución. Entonces, esa electrificación rural conlleva a tener que utilizar sistemas de electrificación por medio de microredes aisladas. Estas microredes aisladas, por el hecho de ser microredes aisladas, de ser sistemas pequeños de suministro de electricidad, ofrecen unos retos que no tenían o que no tienen los sistemas eléctricos de potencia grandes, que son una inercia reducida. Cuando hablamos de inercia reducida nos referimos a que, ¿se acuerdan que en el sistema interconectado nacional los cambios en la demanda, en la generación, generaban unas fluctuaciones en el balance de potencia o en la estabilidad de frecuencia del sistema? Acá en la operación por microredes aisladas, como cuento con sistemas tan pequeños, cualquier cambio mínimo en la demanda o cambio mínimo en la generación me va a afectar la frecuencia, la estabilidad de frecuencia y por tanto el balance de potencia del sistema. Entonces el reto acá de balance de potencia y estabilidad de frecuencia es mucho más grande que el que tenemos en los grandes sistemas eléctricos de potencia. Y cuando hablamos por operación por microredes aisladas, también hablamos de que dependemos de la operación por medio de o la conexión de generación distribuida, que ya venimos diciendo desde el módulo anterior, en la clase pasada, venimos diciendo que ofrece una serie de retos que diferencian la electrificación tradicional de la electrificación que ahora incluye estos sistemas de generación distribuida conectados a nivel de media y baja tensión. Esa generación por microredes aisladas, por el hecho de depender de una generación distribuida que también depende del aprovechamiento de recursos locales, conlleva una integración masiva de generación variable. Y recordemos que esa generación variable es altamente variable e intermitente. Tenemos una imposibilidad de recontrolar el recurso primario y por lo cual vamos a tener mayores retos en la confiabilidad y continuidad del suministro en estas zonas. Destacando que uno de los problemas principales o la preocupación principal cuando hablamos de la operación por microredes aisladas por medio o alimentadas predominantemente por generación distribuida de carácter variable son los desafíos en el balance de potencia, porque cada vez se van a presentar más y mayores variaciones en la frecuencia del sistema, va a haber una mayor probabilidad de ocurrencia y severidad de desconexiones fortuitas y vamos a necesitar nuevos mecanismos de balance de generación-demanda en tiempo real que nos permitan mantener ese sistema operando con unos índices mínimos de confiabilidad en el suministro. Teniendo entonces en cuenta este panorama de los retos de la electrificación rural o aislada, vamos a darle paso, le voy a darle bienvenida a nuestra conferencista invitada, Adriana Arango Manrique. Ella nos va a hablar del tema de electrificación aislada, específicamente cómo son los retos, cuáles son los retos de la prestación de servicios de soporte técnico en esas microredes aisladas. Adriana Arango Manrique es ingeniera electricista, magíster y doctora, graduada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, de nuestra sede. Trabajó durante varios años en la compañía Expertos en Mercado XM, la operadora del sistema de transmisión, y actualmente, o más bien del mercado de electricidad en Colombia, y actualmente es docente de la Universidad del Norte. Sus áreas de investigación son principalmente los mercados de energía eléctrica y las redes inteligentes. Entonces le voy a dar paso a Adriana para que nos ilustre en este tema de electrificación aislada y los retos en la prestación de servicios complementarios en estas zonas aisladas. Hola, yo les voy a hablar sobre los servicios complementarios en una microred móvil aislada. Ustedes saben que en Colombia tenemos ese caso, específicamente en las zonas no interconectadas. Primero que todo quiero agradecer a la profesora Diana
y a la profesora Sandra por la invitación al curso de servicios complementarios en el contexto de la transición energética. Mi nombre es Adriana Arango Manrique y aquí les dejo mi información por si tienen alguna duda o si me quieren escribir para trabajar con algunos de los temas que vamos a tratar. El contenido que vamos a ver en esta charla va a estar dividido en una introducción donde les contaré un poco a nivel pues muy global todo el tema de las microredes aisladas, la nueva operación de estas porciones del sistema interconectado que están digamos que formando algunas islas, y después vamos a hablar un poco más sobre esa operación y los sistemas complementarios en una microred aislada. Esta segunda parte está dividida en una parte que vamos a mirar cuáles son los servicios complementarios, quiénes serían los agentes que pueden prestar esos servicios complementarios, y después vamos a ver cómo desde el punto de vista económico una propuesta que podría incentivar esta operación de microred aislada. Entonces, entendemos por operación por microredes a la integración de recursos energéticos distribuidos, sean generación convencional, generación con base de recursos fósiles, generación con centrales hidroeléctricas, generación proveniente de fuentes de recursos renovables, como en el caso de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, sistemas de almacenamiento. Esta generación pues sabemos que tiene unas características, y es que es generación intermitente mientras no tengamos un sistema de almacenamiento que nos permita proveer esta confiabilidad y seguridad durante las 24 horas mientras no tenemos, por ejemplo, el recurso de sol. Y también nos caracterizamos porque la demanda es una demanda que está empezando a participar dentro de esta operación por microredes. Esta demanda activa es muy importante, no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de capacitación y cultura, para que la demanda tenga una participación mucho más activa. Entonces, estos recursos energéticos distribuidos están integrados en un sistema que es, en este caso, generalmente un sistema a nivel de distribución o de media tensión, que están conectados pues a un centro de control o a unos sistemas definidos de control en los que permiten pues tener medición inteligente para la demanda activa y controles específicos locales para la generación, que finalmente se complementan con el control central, donde llega todos los sistemas de adquisición, donde se encuentran, por ejemplo, todos los sistemas de adquisición de datos y donde se pueden tomar decisiones para hacer una gestión inteligente de todas estas microredes. Aquí vemos que hay un intercambio de energía, y también hay un intercambio de sistemas de telecomunicaciones, porque ya no nos podemos olvidar o no nos podemos separar la parte eléctrica con la parte de datos o de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué características tenemos? Pues primero tenemos una integración de recursos energéticos distribuidos. Esta integración de recursos energéticos distribuidos está en todo esta microred, no solamente con la generación, sino, como les menciono, con la demanda, para poder garantizar que entre todos vamos a hacer una conexión o una suma de esfuerzos para hacer un uso eficiente de todos esos recursos, para brindarle al sistema en general una confiabilidad, una calidad y una seguridad en el suministro. Esto implica pues que voy a tener unos costos asociados a la operación de estas plantas de generación. Va a haber un mercado donde puede participar esta demanda, y pues finalmente el sistema de control central tiene que hacer un tipo de despacho que permita que todos estos recursos energéticos distribuidos tengan una operación y un uso eficiente. Eso, entonces, como les menciono, tiene que estar complementado con un sistema de comunicaciones de control y de medida bastante robusto, que permita integrar todo lo que tengo en generación, todo lo que tengo en demanda, y mantener la estabilidad a partir del balance entre generación y demanda. Adicionalmente, pues es muy importante, recuerden, contar con unas políticas regulatorias, que esas políticas regulatorias permitan
que dentro de un ambiente donde los inversionistas pueden participar, tenga yo las reglas claras para saber cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis derechos. Y adicionalmente, a qué tengo que responder cuando haya, por ejemplo, un evento en el sistema, una falla o alguna actuación indebida de algún elemento. Y pues por último, toda la combinación de estos elementos que les acabo de mencionar tienen que ir de la mano con los servicios complementarios. Los servicios complementarios son esos servicios que me dan soporte técnico a la red y que se presentan normalmente en el momento de la operación, ¿cierto? Estos servicios complementarios yo los planeo desde días, incluso desde meses y años antes. Sin embargo, en el momento de la operación es donde estos servicios complementarios se vuelven mucho más importantes porque son los que me van a ayudar a resolver problemas que se presenten dentro de la operación. Entonces, tenemos una ventaja con esta operación por microredes y sobre todo cuando hablamos de zonas no interconectadas o microredes que están operando en modo aislado, y es que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ustedes saben que hay uno que está enfocado al tema energético y es que todos vamos a tener un acceso universal a la electricidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros al plantear un sistema o una metodología que permita que esas microredes aisladas o que estas zonas interconectadas operen de forma confiable, segura y que tenga una seguridad en el suministro para las 24 horas, pues estoy llevando la posibilidad de que este modelo o esta metodología se replique en muchas zonas y poder llevar esa electricidad a los sitios donde aún no cuentan con ese servicio. El segundo tema que es importante destacar dentro de este desarrollo y dentro de la prestación de servicios complementarios en las microredes es que ya vamos a aprovechar de manera mucho más eficiente todos los recursos energéticos distribuidos que hay en esa microred, específicamente porque puedo tener claro cuáles son los recursos naturales que hay en esa microred y cómo los voy a aprovechar. La idea es, estoy en una microred, tengo unos recursos disponibles y aprovechar esos recursos para poder garantizar que le voy a entregar la energía a los usuarios. Tercero, que tenemos en Colombia unos incentivos bastante directos que vienen derivados de la ley 1715 de 2014, que son los incentivos para instalar energías renovables no convencionales. Esta ley ha permitido el desarrollo de muchos parques eólicos, de muchos parques solares, y en esta ley pretenden y se ha realizado desarrollos para que estas zonas donde en Colombia no tienen todavía energía o disponibilidad energética a las 24 horas se puedan llevar soluciones energéticas con paneles solares o generación eólica para poder garantizar 24 horas de servicio en esos lugares. Tenemos una ventaja y es que las zonas no interconectadas son un laboratorio natural en el que podríamos nosotros definir metodologías y algunas políticas que después se repliquen en los sistemas interconectados, y también ahora con el postconflicto, pues el desarrollo y la productividad en las zonas no interconectadas se ha visto aún incrementado o han tenido pues digamos como un mayor foco. Entonces estas soluciones podrían llevar esa energización y ese acceso a la electricidad de una forma mucho más fácil. Entonces ahora sí entremos en materia, vamos a mirar un poquito los servicios complementarios en una microred aislada. Es muy importante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista no solamente eléctrico sino energético caracterizar la microred. Entonces necesitamos específicamente mirar cuáles son los diferentes actores, cuáles son los diferentes agentes que van a participar en esa microred aislada. Tenemos por una parte los recursos energéticos distribuidos. Cuando hablamos de Colombia, de las zonas no interconectadas, es muy importante tener en cuenta que esas zonas no interconectadas normalmente operan con
combustibles fósiles, entonces mirar cómo de esas cabeceras municipales tengo otros tipos de recursos energéticos distribuidos. Por ejemplo, si estoy en una cabecera municipal que tiene un río que puede aprovechar su caudal, pues es más fácil implementar una solución de pequeña central hidroeléctrica para reemplazar esa planta fósil que tiene recursos fósiles. Entonces es bastante importante caracterizar qué recursos abundan en esas cabeceras municipales o abundan en esos municipios para poder decir, bueno, acá es mejor poner energía solar, es mejor poner energía eólica, podemos poner una planta hidráulica, incluso también se puede, ustedes saben que también se incentiva la tecnología con biomasa, entonces dependiendo de dónde estemos podríamos también tener esta facilidad. Es importante también definir la propiedad de quién va a ser de quién va a ser el cerebro de la operación. Entonces, es muy importante en estas zonas no interconectadas para que estos proyectos lleguen a ser apropiados por la comunidad, que a ellos les involucre en el desarrollo de estas tecnologías. Entonces ya está comprobado que es muy importante involucrar a la comunidad y que ellos se sientan en propiedad. No solamente involucrarlos en temas de que vamos a hacer un cambio tecnológico, sino también capacitarlos en, por ejemplo, el tema de mantenimientos, capacitarlos en temas de gestión de los recursos para que en el momento en el que, por ejemplo, se dañe algún elemento, en el que pase algo, ellos puedan desde su comunidad proponer una solución y no esperar a que un inversionista llegue a hacerles el cambio. Es muy importante también tener en cuenta la medición. Tenemos que tener medición inteligente, medición en la que nosotros podamos censar todas las variables, no solamente desde la demanda, sino también desde la generación, donde yo esté censando siempre qué es lo que está pasando con las condiciones de mi microred, porque estas microredes, como están operando en baja tensión o en media tensión, son mucho más sensibles a los cambios. Entonces, cuando haya algún cambio, ya sea algún disturbio grande, algún disturbio pequeño, tengo que tener monitoreado todo y tengo que saber quién es el que me está provocando esos problemas de estabilidad para poder proponer soluciones. Es muy importante aquí incluir un operador que tenga un control jerárquico, es decir, que tenga la capacidad por medio de esta medición de decir a quién controlar y quién va a ser el que va a aprovechar los recursos. Recuerden que una de las características y de las condiciones es operar eficientemente los recursos. Esa operación eficiente de recursos pues viene definida desde el control que yo le especifico al centro de control y los controles locales. Entonces es muy importante tener un control jerárquico en el que yo pueda distribuir esa responsabilidad, y aquí me refiero, por ejemplo, mucho a esas políticas regulatorias en las que desde el principio se defina quién es el control central, cuáles son los controles locales, y en caso de que se presente algún disturbio, quiénes son los encargados de hacer qué cosas y quiénes van a tener las responsabilidades y los deberes de prestar algún servicio complementario. Y como les mencionaba, pues normalmente estos microredes, cuando las estamos diseñando en zonas aisladas, en zonas no interconectadas, en el caso colombiano, son redes de sistemas de distribución a 13.200 voltios, en las que tengo unas características diferentes a un sistema de potencia, pero en el que tengo que garantizar que voy a operar como el sistema de potencia interconectado. Entonces aquí les traigo una tabla que muestra una propuesta de servicios complementarios prestados por los diferentes elementos que yo tengo implementados en esa microred. Esa microred entonces va a tener como servicios complementarios especialmente el control de tensión y el control de frecuencia.
¿Por qué solamente vamos a tener control de tensión y control de frecuencia? Porque nos vamos a enfocar específicamente en esas dos variables que son las variables más importantes que yo tengo que estar censando todo el tiempo y sobre las que puedo hacer algún tipo de control. Entonces se presentan los diferentes o los dos servicios complementarios que vamos a cubrir, qué va a ser cada uno de los recursos energéticos distribuidos y cómo lo van a afrontar. Entonces empecemos por el control de tensión. Recuerden que el control de tensión es un control que lo que quiere es controlar reactivos y tener una reserva de potencia reactiva, ¿cierto? Recuerden que la tensión está muy relacionada con los reactivos. Entonces, este control de tensión se propone que se realice por medio de la generación distribuida y de los sistemas que tengan almacenamiento, ¿sí? Sistemas fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos con baterías, generación distribuida, ya sea convencional, ya sea con recursos fósiles, cualquier tipo de generación que yo tenga en el sistema. Lo voy a hacer para el control de reactivos. Sobre todo, la reserva de potencia reactiva, que es la que me permite que ante algún disturbio que se presente en la microred se pueda solucionar, ¿cierto? ¿Por qué vamos a poner a la generación distribuida y a los sistemas fotovoltaicos? Porque recuerden que la generación distribuida o los generadores pues son como el corazón de un sistema de potencia y ellos tienen la capacidad de entregar y absorber reactivos. Esos generadores distribuidos y estas soluciones de fotovoltaica o también puede ser eólica tienen que tener pues ese control en el que esté comandados por ese control primario y sean capaces de decir en este momento necesitamos reactivos o necesitamos entrega o absorción de reactivos, entonces que la generación sea capaz de realizar. Por su lado, el control de frecuencia lo vamos a hacer incluyendo a la demanda. Entonces el control de frecuencia lo hace la generación distribuida, la demanda, o también lo puede hacer los sistemas fotovoltaicos o los sistemas eólicos que tengan almacenamiento. ¿Por qué incluimos aquí a la demanda? Recuerden que la frecuencia tiene mucho que ver con el control de la potencia activa. Entonces, normalmente y en estas zonas interconectadas tenemos la mayoría, casi el 100% de usuarios residenciales, ¿cierto? Allá no hay industrias grandes, allá no hay elementos que entreguen reactivos o que absorban reactivos muy grandes, entonces por eso acá en el control de frecuencia, que es el control de activa, incluimos a la demanda porque la demanda sí es un actor bastante importante en el consumo de la potencia activa. Entonces esta demanda va a ser la encargada de también estar dentro del juego de el balance entre la generación y la demanda, y en el momento en el que no tenga cómo subir generación o bajar generación, pues va a ser el usuario el que va a ser capaz de reducir o de aumentar su consumo. Por eso al principio, cuando les mencioné la caracterización de la demanda, les hacía énfasis en involucrar a la comunidad, porque la comunidad tiene que ser consciente de todos estos cambios tecnológicos que implican también que el usuario participe. Ya no es solamente consumir, consumir y consumir, sino que tengo que hacer un consumo inteligente. Ese consumo inteligente llega un momento en el que está pensado para, en algún momento, consumir y en algún otro momento tener que reducir ese consumo de energía. Como estamos operando en una microred aislada y de todos modos tengo servicios complementarios de control de tensión y control de frecuencia, es muy importante tener tres consideraciones asociadas a la tensión, a la frecuencia y a la demanda. ¿Por qué hago énfasis en esto? Recuerden que hay dos variables súper importantes para tener en cuenta dentro de un sistema de potencia, ya sea un sistema de potencia grande o ya sea una microred. La primera está relacionada con las tensiones y la segunda está relacionada con las frecuencias. Con la frecuencia, perdón. Esos son los dos variables más importantes. Entonces, el rango de tensión en un sistema interconectado tiene más o menos un 10% en el que yo puedo estar variando
para garantizar que tengo un nivel de tensión o unos rangos de tensión aceptables. Sin embargo, cuando ya estoy hablando de una microred, ese rango de tensión lo tengo que volver más pequeño para evitar que ante cualquier evento pueda tener una excursión de cualquier tensión en una barra y llegue a valores donde la carga lo que hace es dañarse o disparar protecciones. Entonces, es muy importante definir unos rangos de tensión. Estos rangos de tensión hay que reevaluarlos. El segundo punto es con tema de la frecuencia. La frecuencia debe estar ajustada para que los controles respondan en el menor tiempo posible. Recuerden que dentro del sistema colombiano hay unas etapas, cuando la frecuencia empieza a disminuir, hay unas etapas para desconectar demanda. Aquí, y para, digamos, que empiecen a actuar los diferentes controles. Aquí se está mencionando que para activar el nivel 2 del control secundario se empiece a hacer en 59.8 Hz. Entonces lo que hacemos también es reducir la banda en la que se puede mover la frecuencia. Y por último, esta demanda, como un agente nuevo que está participando en esta microred, lo que se propone es que tenga unos programas de gestión de demanda. Llamamos programas de gestión de demanda a unos programas en los que el usuario participa y le pagan unos incentivos, y entonces este programa de gestión de demanda acá está relacionado a limitaciones de corriente. Con esas limitaciones de corriente digamos que hacemos que realmente se reduzca el consumo en caso de que necesite hacer una reducción para control de frecuencia. Entonces estas tres condiciones hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para poder prestar esos servicios complementarios mucho más rápido en una microred aislada. Como les mencioné, pues no solamente es importante tener en cuenta la parte técnica, sino también mirar cómo puedo tener un mercado dentro de estas microredes. Realmente un mercado, ustedes saben que es donde convergen la oferta y la demanda. En este caso, la oferta y la demanda van a estar integradas dentro de la operación y no voy a tener muchos competidores. Entonces es importante mencionar dentro de la política energética unos incentivos que permitan que estas microredes sean sostenibles. Por eso se diseñó, por ejemplo, esta propuesta de valor que da soporte a una operación sostenible mediante la prestación de servicios complementarios de control de tensión y frecuencia a las microredes. Entonces esa es la propuesta que se quiere hacer, que se quiere realizar, en la que tengo integrada a la comunidad, que acá lo estamos llamando la respuesta a demanda, enfocada a la prestación de servicios complementarios. Miren que ya no solamente se llama demanda, sino que le estoy implementando y estoy haciendo como unas tarifas especiales para esa prestación de servicios complementarios. Tengo que tener toda la infraestructura en el sistema de distribución, la generación distribuida, tengo que tener todo el sistema de demanda y de comunicaciones bastante integrado para que esta demanda pueda participar dentro de los programas de gestión de demanda y le garantice esa sostenibilidad. También es muy importante definir estas actividades claves dentro de la regulación, lo que son el control de tensión, el control de frecuencia, la respuesta de la demanda, específicamente cuáles son las necesidades, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los derechos, a qué deberes se compromete cuando se está participando en esta microred. Tengo que garantizar mediante la regulación y las comunicaciones esa interoperabilidad entre todos, porque miren que acá ya no estoy compitiendo sino la idea es que sea un soporte para poder garantizar estas microredes sostenibles. Es importante tener en cuenta que muchos de los recursos para estas microredes, por lo menos mientras son aisladas, son las comunidades, las agencias internacionales y los inversionistas que tengan la idea de participar en estos mercados. Finalmente, pues esto está
sustentado entre una estructura de costos en los que tengo costos de inversión y costos de mantenimiento. Aquí vuelve a entrar muy importante la demanda que quiere estar incluida o que tiene que estar integrada dentro de toda la dinámica de mantenimiento, tiene que estar integrada dentro de la dinámica de operación. Y pues miren que tenemos unos incentivos por prestación de servicios complementarios, tenemos unas tarifas especiales para la prestación de servicio y pues hay unas leyes específicamente en Colombia ahora la ley 1715, pero la idea es empezar a desarrollar leyes y regulación a partir de todos estos beneficios que también permitan que en Colombia se integren fondos especiales para tener inversionistas que quieran participar en esta implementación de microredes para que operen en forma sostenible. Esto era lo que les quería contar. Las zonas interconectadas en Colombia, ustedes saben que es mucho más del 50% del territorio colombiano y muchas de esas zonas operan con energía menos de 16 horas al día. Entonces, la implementación de estos servicios complementarios para garantizar que ellos tengan acceso las 24 horas a la energía es muy importante porque así estoy garantizando esa sostenibilidad, pero que sea una sostenibilidad a largo plazo, porque quiero integrar generación renovable, quiero integrar recursos energéticos distribuidos, quiero involucrar a la comunidad y así es más fácil que estas microredes tengan una operación sostenible, pero basada en todo lo que tiene que ver con los servicios complementarios. Entonces, de nuevo agradezco a las profesoras Diana y Sandra. Si tienen preguntas, les dejo acá nuevamente mi correo y muchas gracias.